secundaria en la universidad, había una cuota en muchas de las profesiones. Y en medicina, de 100 estudiantes, en prácticamente todas las escuelas de los Estados Unidos, escuelas de medicina, solamente había cupo para 7 mujeres. 7 mujeres. ¿Ya? Entonces, cuando yo comencé a hablar que yo quería ser médica, la gente me decía, pero ese no es posible, ese no es una profesión para una mujer. Peor, me dicen eso y yo digo, no. Yo decidí que sea lo que sea, voy a ser médica. Y yo trabajé mucho tiempo en un hospital, estudié premedicina, estuve en competencia con todos los hombres, eran muy pocas las mujeres que estábamos en premedicina. Pero yo decidí que yo quería hacer un estudio especial entre mi tercer y cuarto año de la universidad. Entonces yo propuse irme a Asia. Mi papá trabajaba para una línea aérea y yo le dije a él, yo quiero ir a Asia. ¿Puede ayudarme a conseguir un boleto? Yo tenía 19 años. Yo fui a Washington y hablé con el director de la OPS. Yo no sé cómo es posible que me dejó entrar, porque hoy día, ¿qué persona de 19 años va a ir a pedir apoyo para ir a otra parte del mundo? Bueno, yo tenía suerte, o quizás pensaba que yo era muy precoz. De todos modos, entre mi tercer y cuarto año de la universidad, yo fui a Asia por 4 meses, en 1960. Y uno de los países donde fui fue Vietnam, en el año 60. Y estuve en Vietnam justo en la semana que iban a asesinar el presidente. Y yo no entendía mucho de esas cosas políticas a nivel mundial. Yo entendía la política de mi propio país, pero no entendía la política exterior. Pero en ese viaje tuve la oportunidad no solamente para convivir con la gente de cada país que visité, pero también aprender muchas cosas sobre la política exterior de mi propio país, porque estuve en las Filipinas, un país que también tenía una ocupación de los Estados Unidos por muchos años, ¿no? Con bases militares. Entonces, yo regresé de Asia cambiado. Yo quería trabajar en salud, pero yo había descubierto salud pública y educación para la salud, porque yo fui a visitar proyectos del campo. No estuve en grandes ministerios, sino en el campo, viendo programas de schistosomiasis. Sí. Entonces yo dije, los médicos, como dice David, los médicos ven la misma cosa todo el tiempo. ¿Dónde estamos trabajando para tener salud? Los médicos están trabajando para curar las enfermedades. Es interesante, pero no debe ser así. Bueno, mi asesor para mi estudio fue el decano de salud pública, de la Escuela de Salud Pública. Y él comenzó a hablar conmigo que realmente mi vocación no era ser médica, sino que yo debía de estudiar salud pública. Entonces, cuando yo era estudiante del último año de mis 4 años de premedicina, yo tomé mi primer curso de salud pública. En ese tiempo tampoco, para tener una maestría de salud pública, podía entrar desde la universidad. Tenía que tener 3 años de práctica en el campo antes de poder entrar en una escuela de salud pública. Pero él había comenzado un programa especial y tenía un estudiante que entró directamente. Y él me ofreció la oportunidad de ser
segunda estudiante en ese programa especial. Bueno, para que sepan, yo decidí de tomar mis exámenes para ser médica. Yo quería probar a mí mismo que yo podía entrar en una escuela. Me aceptaron en 3 escuelas. Entonces tenía que decidir. Y para mí fue un conflicto porque toda la vida había hablado de ser médica. Y tenía que decidir no ser médica y entrar en salud pública, una profesión totalmente despreciada. Yo fui a la escuela de salud pública y hice mi práctica por 9 meses en los pueblos indígenas del sur oeste de los Estados Unidos. Regresé de esta experiencia convencido que mi trabajo tenía que ser con personas de esas comunidades marginales desconocidos, y en este momento estaban pasando una ley en los Estados Unidos de tener un servicio de salud para los migrantes, los agricultores que eran migrantes. Muchos de ellos nacieron en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, pero ellos viajaban con las cosechas, viajaban de país en país y con toda su familia, ¿no? Y vivían en condiciones de mucha pobreza. Entonces, pasaron una ley que permitía apoyar ese tipo de trabajo. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en el primer programa financiado por esta ley, que fue en Texas. Yo nací en Minnesota, yo fui a Texas, donde hablar con los negros fue casi imposible, y trabajar con negros o con los mexicanos americanos, como decían ellos, los chicanos, eran mal vistos por los blancos, y yo nunca había vivido este tipo de discriminación. Solo el hecho que yo trabajaba con ellos me tacharon de mala, ¿verdad? ¿Por qué anda con esta gente? ¿Por qué está visitando las fincas? ¿Por qué está haciendo eso? Ese fue mi trabajo, pero yo por la primera vez sentía esa discriminación que la otra gente vivía en todo el tiempo. Cuando yo estuve en ese trabajo, fue asesinado Martin Luther King. ¿Sabe quién es Martin Luther King? Sí. Yo vivía en una comunidad en Texas, y había en el sector negro un culto especial en honor de Martin Luther King. Había 2 personas blancas en esa iglesia llena de negros, para darle una idea de cómo era. Después me ofrecen la oportunidad de trabajar en Latinoamérica con el Cuerpo de Paz, que había comenzado en el año 60, un programa de presidente Kennedy. No voy a entrar en todas mis discusiones políticas, ideológicas que sentía en ese momento. Yo pensé que iba a ir a los Andes, y un día me llaman y me dicen, vamos a enviarle a Nicaragua. Digo, ¿pero Nicaragua cómo? Nicaragua es una dictadura. Y dijeron, es un país que ha sido reclasificado como democracia limitada. Yo dije, ¿qué hago? Pero yo decidí de quedarme y aceptar ese trabajo. Era un contrato de 2 años, no iba a morirme ahí, pensé yo. Entonces yo acepto el trabajo porque yo era la primera mujer contratada para un puesto de directora asistente. No había directoras en ninguna parte. El machismo estaba ahí. Entonces, ¿cómo iba a decir que no? Como las víboras. No tengo miedo del machismo, no. Entonces, soy feminista
y allá comenzó esa vida de trabajar, primero con el Cuerpo de Paz y después en el Río Coco, y formando esos líderes de salud, esos agentes comunitarios. Y como dije, en un momento me dijeron que tenía que salir del país. Y en este momento voy de Nicaragua a vivir en Guatemala, y es el año 2075. Y en este año 2075, organizamos una reunión de personas de Centroamérica y México trabajando similar del trabajo que estuve haciendo yo. Entonces ya sabíamos de dónde no hay doctor, y David y nosotros encontramos en este año 75 allí en Guatemala, en un centro de retiro, donde formamos el Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria. Ahora voy a decir una cosa sobre ese centro de retiro. Este centro de retiro fue el lugar donde 33 sindicalistas de la compañía Coca-Cola fueron asesinados. O sea, nosotros comenzamos un trabajo de enredarnos en Centroamérica en un lugar sagrado. Sagrado porque era un lugar donde habían reunido a estos compañeros que dieron su vida por la lucha contra la Coca-Cola, como sindicalistas. Bien, suficiente. Entonces, como pudimos escuchar, 3 orígenes diferentes, en diferentes países, en un mismo continente, porque consideramos América parte de este continente, y cómo fue marcando, ¿no? Muchas cosas. Origen humilde, dicen ellos, tal vez en la Argentina diríamos clase baja, clase media baja, o otra clasificación, origen humilde. Vimos que los 3 hicieron viajes, uno no muy lejos, pero bueno, los otros se fueron bastante lejos, ¿no? ¿Se acuerdan del Che también, que hizo su vuelta con la bicicleta buscando algo ya premonitoriamente en una búsqueda, ¿no? Que lo llevaría a alguna parte? Uno no muy convencido, pero parece que sí al principio fue médico, la otra casi fue médica, pero consiguió salvarse, y el otro no, al contrario, desde chiquito le decían que que tenía que hacer lo que le decían los médicos, y él decía, no decía, pero tiraba las medias y demostraba de que no. Después vemos que los 3 como que van confluyendo en esa búsqueda, ¿no? Desde jóvenes, desde chiquitos, en encontrar un mundo diferente, y comienzan a trabajar en comunidades, y como que van encontrando esa orientación del camino y que va marcando su vida, ¿no? Julio dice que fue con los pueblos originarios, David, después de esos viajes de aventura y de buscar, y entre el espiritualismo, entre muchas cosas, encuentra esa montaña. Y otra cosa que encontré de común es el amor a la naturaleza desde chicos, de los 3. Y bueno, María ya nos contó desde muy joven el trabajo con los indígenas de su país y con los negros, que acá no nos gusta decir negros, pero bueno, era el apartheid en ese momento ahí en esa zona. Entonces llegó más o menos esos años, 1978, Almata, que todos nosotros sabemos, en ese lugar de la ex Unión Soviética, que hubo esa conferencia por la OMS cuando era buena, como digo yo siempre, cuando el director era Halfdan Mahler, y muchos procesos previos que pasaron, porque en general la gente habla de Almata como si hubiese sido un antes y un después, y no existe eso. Existen procesos de lucha, procesos así como la vida de estos 3 grandes luchadores. Se llega a Almata y a partir de ahí la gente sale muy ilusionada, los activistas, los no activistas, los que eran jóvenes, o escuchan si no estuvieron que pasó eso,
Cuando hablo de Almata como Argentina me gusta recalcar algo muy importante que creo que ayer lo dijo alguien, pero a mí me gusta recordarlo. 1978 en la Argentina estábamos en plena dictadura. En este país se estaba secuestrando, matando, un genocidio estaba en marcha. Y fue quien, un médico militar, y firmó la declaración de Almata, compañeros. Tendríamos que ver esa declaración, quién firmó por la Argentina, ¿no les parece? Y como víctima sobreviviente de la dictadura, creo que es una cosa que a mí me jode mucho, eso de saber que fue un milico, que fue, y dijo salud para todos en el año 2000. Y mintió, porque estaban matando aquí en el país. Y algún día tendríamos que juzgar a esa persona. Esta gente... No se conocían dos de ellos porque estaban más cerca, en la misma región, pero ya después de Almata se van pasando esos momentos, esos procesos, y las iglesias van tomando papel de juntar a la gente en relación a las luchas de salud. Y me contaron, que en el año 1979, y aquí vamos a desvelar la historia, en un lugar llamado Omoa, no sé si alguien sabe, yo no sabía hasta ayer, hasta esta semana, dónde queda Omoa, en Honduras, se encontraron estos tres caminos en una reunión, y que nos cuenten ellos cuál fue la reunión y qué pasó en la reunión, que cada uno nos cuente su versión. Bueno, mejor oír nosotros porque el mío bueno, nosotros fuimos invitados por el Consejo Mundial de Iglesias, que tenían algo que se llamaba la Comisión Médica Cristiana, y ellos convocaron un grupo de personas de Latinoamérica para discutir un poco lo que estaban haciendo la gente sobre esa declaración de Almata, podemos decir, porque nosotros, como dije ayer, estábamos trabajando mucho antes de Almata en la atención primaria, no desde el Estado, sino desde la comunidad. Entonces, allí encontramos, David y yo habíamos conocido antes, pero estaba Julio y nosotros, porque somos un poco diferentes, decidimos de hacer un sociodrama sobre lo que estaba pasando en nuestros países. David, ¿usted recuerda qué fue su rol en ese sociodrama? Casi no muy bien, pero yo creo que era del Banco Mundial. Usted no era del Banco Mundial. No me acuerdo. Él no recuerda, pero yo recuerdo. ¿Y usted, Julio? ¿Qué era, perdón? ¿Cómo? Campesino. Que sí me acuerdo. ¿Qué era vos? Bueno, era la última noche del encuentro de salud integral que reflexionamos, compañeros que estamos trabajando en terreno. Y bueno, David fue como se dice, el autor del guión, ¿no? En que involucraron los tres que estamos aquí y otras personas más. Y bueno, estaban todos reunidos en la galería de Omoa, que era un centro, el hotel que hizo la conferencia, estaba como dentro del Mar Caribe, a 30 metros del Mar Caribe, pero el Mar Caribe tiene una marea muy pequeña. ¿Sí? Entonces esta noche estaban todos reunidos en la conferencia, en la galería, algo así como una cena. Y bueno, el guión de David era que el que habla estaba con ropa raída, lleno de barro, irreconocible, y entró gritando: tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, ¿no? Todos asustaron, y no sabían qué pasaba, hasta que reconocieron. Entonces, unas religiosas y religiosos, había pastores y una hermana religiosa, Margarita, ¿te acuerdas? Lamentablemente fallecida, muy comprometida, y otros religiosos más que cantaban: te alabaré, te alabaré, te alabaré, ¿no? Me tratan con consolar. Y bueno, pero viene el tío Sam con la bandera norteamericana
me tiro al suelo y se siente encima mío. ¿Quién era el tío Sam? María. Cuando me contaron esta historia me pregunté, bueno, esto hace mucho. ¿Vos eras más flaquito o más gordito? Siempre tuvo 70 kilos. Y le pregunté a María, ¿cómo era María? Dice, más o menos igual. Dice, lo aplasté. Pero todavía somos amigos. Yo gritaba y golpearse, tengo hambre, y ella me pegaba, cállate hombre. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen otra vez? ¡Dale! Pero no quisieron hacerlo, dijeron que ya no pueden hacerlo. Está bien. Hay un dibujo que lo buscamos mucho para mostrarles a ustedes que graficó ese momento, porque no es como ahora, en aquella época que había máquinas y máquinas digitales por todos lados. Entonces alguien capturó el momento, hizo un dibujo que está en todos los libros de David. Lo buscamos para ponerlo acá y mostrarles, pero no lo encontramos. Bueno, mi idea para ese panel era comenzar así, pero mis compañeros no eran tan entusiasmados. Por eso, ahora que sí quería. Y yo no me acuerdo bien los detalles de eso porque en el libro Aprendiendo a promover la salud hice un dibujo de eso pero cambiado. Y por eso no acordé del papel. Tenía un hombre algo parecido a Julio, medio flaco, y tenía un regordito sentado arriba de pero eso era sobre el sistema de escolar que impone la nacionalidad y todo eso a la gente que el sistema está muy bueno, los de arriba saben todo y todo eso. Y dice el profesor sentado en su estudiante, dice, repite otra vez que todos los derechos humanos en nuestra Constitución. Bueno, queríamos compartir este momento porque cuando fueron convocados para este panel se acordaron cuándo se habían encontrado los tres y fue ese el momento en que juntaron sus vidas. Y bueno, 79, Alma-Ata 78, ellos se encuentran y ya ahí comienza esa lucha para mantener lo que se había discutido, decidido, firmado en Alma-Ata. Se hablaba de una estrategia de atención primaria de salud, se hablaba de participación comunitaria, la salud como un derecho, la multisectorialidad, una visión integral y se cambió de paradigma en papel. Se suponía que los gobiernos volverían a comenzar a implementar eso. Entonces ahora quiero que los tres vayan contándonos a través del tiempo qué fue pasando y cómo se fueron envolviendo y cómo fueron descubriendo que fuimos engañados y cuáles fueron los poderes que comenzaron a jugar en ese proceso de desvirtuar aquello que se había acordado en Alma-Ata. Bueno, como le dije, nosotros no trabajamos con el Estado, ni David ni yo. Entonces, nosotros vivimos en estados que negaron el derecho a la salud a la inmensa mayoría de su población. Cuando los médicos y los servicios de salud están concentrados en la capital o en las ciudades más grandes, por supuesto, hay muchas poblaciones que no tienen la atención de salud estatal que requiere y que está consagrado en muchas constituciones, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que teníamos que trabajar con esa lección que David nos dio de los promotores de salud, pero también con él yo participé mucho en lo que es el libro de Aprendiendo a promover la salud. Hay un capítulo 26 donde explica el trabajo que nosotros hicimos en el caso de Guatemala con el trabajo de concientización con las comunidades indígenas. Y ayer expliqué que esa concientización se radicalizó a todos, a ellos y a mí también.
Entonces, no, para nosotros no había otra cosa que trabajar con las comunidades en sus propios idiomas, con su propia visión del mundo y ver la forma que podían hacer esa atención necesaria en las comunidades. Y aquí voy a decir algo que no dije ayer, pero que para mí es muy importante. Desde que yo comencé a trabajar en las comunidades, he trabajado con las parteras o comadronas tradicionales. Y para mí, y en ese pequeño folleto que hice, yo dedico a eso, a las parteras, porque ellos en muchos casos son la primera promotora de salud que encuentran la gente en las comunidades. Y ustedes saben que hoy día la OPS no quiere reconocer estas. Pero en Guatemala, en la mayoría de las comunidades, la partera es una persona más respetada en toda la comunidad, encima de las autoridades elegidas o las autoridades tradicionales de ellos, porque es ella que apoya a este bebé desde que antes de nacer. No digo que todas son iguales, no voy a decir eso, pero yo trabajé en una comunidad donde estaban consideradas personas sagradas con don de Dios y actuaban en esa forma la mayoría de ellos. Entonces logré tener una experiencia de respetar profundamente la comadrona. Y nunca voy a cambiar esto, porque yo sé el poder y el trabajo que hace esa mujer. Entonces, ese trabajo con las comadronas, con personas que tienen terapias alternativas, con las personas que hacen masaje, ¿verdad? O que están dispuestos de escuchar. Entonces, nosotros teníamos esa experiencia de la comunidad y aprendimos a respetarlo, pero luchamos para que el Estado en los diferentes países donde he estado, asuman que esta gente sea parte del sistema de salud, porque el sistema de salud no es solamente el sistema estatal, es el sistema de la comunidad. Y eso es que hemos visto en varios momentos aquí con la gente de San Luis, la gente de aquí, de Varela, la gente también de Formosa. Entonces, hemos visto eso aquí en este congreso. Entonces, para mí, la atención primaria no es como alguien dijo en esta mesa, el primer nivel de atención del Estado, sino todo ese trabajo que hacen personas de las familias, asegurar que la gente en sus familias y sus comunidades tienen la atención que necesitan cuando se enferman o buscan la forma para que no se enfermen. Y estoy comprometido con ese concepto de la atención primaria y nadie me va a cambiar. Nadie te va a cambiar, María, eso ya nos dimos cuenta hace mucho tiempo. También se pasa de una reducción y mala interpretación propositada, porque muchas veces aquí se dice que como Alma-Ata fue hecho en inglés, y en inglés es diferente a atención, cuidados de salud primaria, siempre se dice el argumento que he escuchado que es por la traducción, ¿no? Pero también eso, también hay otro componente que es el de integralidad, que de repente de una concepción integral de la salud comienza a reducirse a hacer una salud focalizada. Julio, ¿tendrías algo que decir al respecto? Bueno, cuando ahora hablamos de atención primaria, no es algo unívoco. En el imaginario aparecen varias concepciones y esto tiene su explicación histórica, no es casualidad. Entonces hay que poner un aditamento acerca a qué atención primaria nos referimos. Cuando referimos a los documentos liminares de Alma-Ata, se conoce como atención primaria de salud integral,
comprensiva, universal, para identificar que estamos refiriendo a ese documento político que tiene plena vigencia, ¿no? Porque habla de la participación popular, con esa palabra, habla de la justicia social, habla de los componentes esenciales de la atención primaria, que es no solamente la atención médica en lugar donde la gente vive y trabaja,